que ustedes los que quieran leerlo, pues pudieran leerlo, etcétera, pero efectivamente no se puede citar ni divulgar porque entrará en un proceso de publicación junto con las otras ponencias y comunicaciones del Congreso de la Cátedra de Ávila. Pero pues lo que vamos a hablar acá, pues, no sé, igual hace parte como, o sea, no voy a leer el texto ni voy a hacer de pronto ni siquiera una alusión tan directa, sino que les voy a contar pues cuál fue el tema de trabajo y un poco enmarcarlo en lo que fue la cátedra, pues como decía Ángela, pues vale la pena compartir la experiencia que ojalá los invito y las invito a vivir, porque de verdad es algo que vale absolutamente la pena por todo. Hoy hablaba con una amiga estudiante de teología y le decía que en serio es una experiencia integral, o sea, es una experiencia como espiritual en muchos sentidos, por todo lo que implica pues la universidad, el lugar, la comunidad, digamos, alrededor de ti, de personas con las que a veces pues vemos en diferentes contextos que han venido de pronto a otras versiones de congresos o de encuentros, pero definitivamente que a pesar de que nos hayamos acostumbrado mucho a esta interacción mediada por la tecnología, creo que no hay nada como el vínculo real, o sea, conocer a unas personas que yo había visto durante muchos años en las pantallitas de Zoom, etcétera, fue de verdad una experiencia impresionante. Creo que hay una comunidad como académica, como decía Eti, una comunidad literaria muy bonita alrededor del mundo y que pues la fundación ha hecho un trabajo enorme al tratar de mantenerla unida, cohesionada, de hacer estas experiencias y estos encuentros reales. Entonces creo que es algo que sin duda alguna vale la pena aprovechar, digamos que unos días de aprendizaje muy intensos, unas ponencias impresionantes y espectaculares y uno de los aprendizajes más claros que me quedó es la riqueza. Creo que eso lo hablamos siempre, lo hemos hablado en este semillero mil veces, lo hemos hablado entre nosotros acá, pero la riqueza insondable de Eti, ¿no? O sea, temas, a veces cuando uno dice, bueno, ya llevo años leyendo esto, o me he leído el diario varias veces, o he ido a congresos, o he leído textos, pero de pronto salen relaciones que uno no se imaginaba. Por ejemplo, un padre carmelita hizo una ponencia espectacular de relación de ético con Teresita de Lisieux. Digamos que pensar en la posibilidad de nuevas relaciones y de poner a Eti en diálogo, que es algo muy propio de ella, pues me dejó muy animada y pues con ganas de seguir pensándola, de seguir aprendiendo de su mano, de seguir en este camino. Entonces les voy a compartir un poco con una presentación para que sea más claro y más amable el tema de mi intervención. Mi intervención se llamaba La escritura del diario como ejercicio filosófico. Y esto fue algo que, de hecho, y lo dije también allá, en parte y sin duda alguna le debo mucho de lo que se adelantó acá como propuesta al trabajo que hicimos en el semillero. Raquel, adelante. Gracias, Vivi. No, pues un gusto de verdad tenerte nuevamente aquí en el semillero. Es que como hay personas nuevas, no todos te conocemos. Ah, ok. Entonces, si nos Perdón. puedes contar un poquito más de ti. Gracias. Sí, claro, tienes toda la razón. Qué pena que no me presenté. Yo soy Viviana Unger, soy profesora de la Facultad de Filosofía. Estudio y trabajo de ti hace ya muchos años. De hecho. Hice una tesis de maestría sobre Eti Gilesum en la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Esto porque mi profesora de la materia Filosofía de la Religión es una persona pues muy versada y que conoce muy bien el pensamiento de Eti. Ella tiene un libro muy bonito que se llama La fortaleza inexpugnable. En esa época lo estaba terminando y su curso de filosofía de la religión fue sobre Eti. O sea, solo leímos los diarios y pues la versión de los diarios en ese momento, la reducida y las cartas. Y pues obviamente a mí me enamoró y un poco de la historia tiene que ver con también la propuesta de este texto que tiene que ver con Agustín. Los que conozcan el diario pues sabrán que Eti hace varias alusiones, no citas textuales, no muchas, pero varias alusiones a su lectura de Agustín, a la importancia que tiene para ella la lectura de las confesiones, etcétera. Entonces ahí yo había trabajado siempre en el pregrado y en otra maestría
el pensamiento de Agustín. Entonces mi intuición inicial fue la de hacer como una especie de relación entre estos dos autores. En ese momento no vi tan claro, esto fue hace muchos años, yo era más joven, en ese momento no vi tan claro lo que ahora veo más claro, que una de las relaciones de hecho tiene que ver con su concepción de la escritura y de la filosofía. En ese momento se me ocurría más como una relación temática, veía muchísimos temas en común, la cuestión del silencio, por ejemplo, la relevancia o la centralidad del amor, de la noción del amor cristiano, que de hecho Betty pues dice abiertamente muchas veces que ella trae de su lectura de Pablo, igual que Agustín. La relación sobre todo con los libros, con la literatura, el diálogo permanente con la literatura. Digamos que esos temas me hicieron un poco construir esta figura de Eti en el 2011 que terminé ese trabajo de grado en Italia. Luego volví a Colombia y después de unos años empecé el doctorado en la Facultad de Filosofía. Me gradué del doctorado en el 2018. He sido toda mi vida profesora. En la Javeriana como profesora de cátedra estuve desde el 2015 y desde el año pasado soy profesora de planta. Mis temas de trabajo son sobre todo la filosofía de la antigüedad tardía, la filosofía feminista, los problemas de género y también pues enseñé mucho tiempo historia, sobre todo historia antigua en clave de género, entonces ahí es donde un poco me muevo. Dentro de la historia de la antigüedad tardía y de la filosofía de la antigüedad tardía y de la Edad Media, también he trabajado sobre todo la mística femenina. Entonces, esos son mis temas de interés, cualquier cosa a la orden. Al final les dejo para quien no lo tenga mi correo en el chat por si tienen alguna pregunta, comentario, alguna cosa que quieran hablar, pero pues efectivamente creo que con la mayoría nos conocemos. Entonces, como les decía, hace unos años pues no había tenido yo esa intuición que tuve ahora en una de las tantas relecturas del diario y en un momento, cuando nació este semillero, teníamos una especie de matriz, habíamos construido una especie de matriz que servía para guiar la lectura. Entonces, la idea era, a medida que se leía cada mes, era identificar cuáles eran los temas principales de cada mes. Entonces, revisando ese ejercicio, me di cuenta que un tema recurrente era el de la escritura, es decir, una meta reflexión sobre la escritura. O sea, Eti no solo escribe, no es solamente algo así como un impulso o como pues fruto del ejercicio. Todos sabemos que Spir es el que le dice a Eti, bueno, tienes que hacer ciertas cosas, esta terapia consta de diferentes momentos, ejercicios físicos, ejercicios que llamaríamos espirituales, cosas que tú tienes que hacer también, pequeñas tareas que él le pone y que ella después también se impone de cierta manera, relacionadas un poco ascéticas, un poco relacionadas con el cuerpo, con el control de las emociones, etcétera, y la escritura. Entonces, esto no es simplemente como el cumplimiento de una tarea o de pronto también que a veces pasa, que de pronto a alguno de nosotros nos pasa, que escribimos como por un impulso, que nos dan ganas de escribir, que usamos la escritura como un momento de desahogo. Eso está presente también en ETI y en el diario, pero hay yo creo que por su carácter y por su relación también con los libros, con las letras, con la literatura, con los autores, hay una permanente reflexión sobre el ejercicio de escribir, ¿sí? Eti se pregunta, ¿para qué escribir? ¿Por qué escribir? ¿Cuáles son las características de un escritor? Habla de sí misma como una escritora, ¿no? Como el anhelo, como uno de sus anhelos es volverse una escritora. Habla muchísimas veces sobre la dificultad de enfrentarse a la hoja en blanco, cómo se pueda superar esa dificultad. Entonces, esas reflexiones sobre la escritura me hicieron moverme hacia la idea de que la escritura misma, el ejercicio de escribir, es un ejercicio filosófico, ¿sí? Y de nuevo, ahí llegué a Agustín, porque en Agustín pasa algo similar, ¿sí? Y es que cuando se revisa la vida de San Agustín, hay algo muy particular y es que San Agustín es el autor del que tenemos más textos, más palabras en la historia, ¿no? No en la Edad Media, no en la Antigüedad Tardía, no en el Imperio Romano, en el mundo, ¿sí? Conservamos más de 50 millones de palabras de Agustín y cuando revisamos, por ejemplo,
su producción, tenemos en una página en la que se encuentra pues toda la obra de Agustín, tenemos una tabla donde está la vida, los años y su producción escrita. Y notamos algo muy interesante, y es que desde el momento en que empieza a escribir hasta el año de su muerte, empieza a escribir en el año 386, hasta el año de su muerte, solo hay un año en el que no escribe nada, que es el año de la muerte de su hijo Adeodato. Entonces es un autor de una capacidad de trabajo impresionante, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 libros al año, libros, ¿sí? O incluso más, y libros además, puede que haya pequeños libros o obras enormes. Entonces, en Agustín, el ejercicio de la escritura no es algo que podamos decir, bueno, es normal porque es una persona, pues, no sé, un sabio y en la antigüedad se usa mucho escribir. No, no tenemos un ejemplo similar. Entonces, eso llama inmediatamente la atención y por supuesto que nos preguntamos lo mismo que con Eti, bueno, ¿qué llevó a Agustín a escribir? Y ahí biográficamente vemos algo muy interesante y es que Agustín empieza a escribir tarde, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir tarde para una persona en el contexto de la época y del lugar en el que Agustín vive? 30 y pico de años, eso es tarde. Sí, de hecho Agustín vive mucho, pero no era la norma, ¿no? No era la norma vivir todos esos años. Y él ya llevaba una carrera de más de 10 años, una carrera como maestro y una carrera como rétor profesional. Entonces es muy extraño que un rétor de profesión no tuviera una amplia obra. Por ejemplo, a la edad en la que Agustín empieza a escribir, Cicerón, que es su gran referente, ya había escrito un montón de cosas, ¿sí? Entonces, hay algo claro, algo se mueve en Agustín, algo pasa a nivel vital e intelectual que lo hace empezar a escribir. Eso es muy interesante. Hay una teoría, pero es una teoría, es una hipótesis, entre otras, pues, y es que el Agustín que todavía no se había convertido a la religión católica, Agustín jamás es pagano, eso es mentira, se dice normalmente, ni un pecador empedernido, eso es también absolutamente falso. Agustín siempre es cristiano, solo que hace parte de una herejía cristiana que es el maniqueísmo, pero siempre es cristiano, mejor dicho, pero el proceso de entrar a la iglesia católica, que es lo que normalmente conocemos como conversión, es como lo que abrió la llave, ¿sí? Ese momento, el momento en el que Agustín entra a la iglesia católica, se da el último proceso del paso de lo que llamamos conversión, es ahí donde él empieza a escribir. Entonces, eso es interesante, eso seguramente quiere decir algo, es algo que pues sigo pensando, pero que en general es además una pregunta muy actual y es esa de, ¿no? ¿Por qué escribimos y qué buscamos a través de la escritura? Hay otra salvedad que es importante hacer y es que mientras a Eti sí nos la imaginamos con su diario, con sus cuadernos, que de hecho conservamos y sabemos cómo eran, con su esfero en la mano escribiendo, esa no necesariamente era la situación de Agustín. Agustín no todo lo que escribió lo escribió pues de su puño y letra porque se usaba todavía en esa época que hubiera un estenógrafo, que era una persona que copiaba lo que se iba hablando, ¿no? Entonces había ciertas conversaciones que se podían tener como forma de diálogo y alguien las registraba, pero él hacía luego el trabajo de lo que nosotros llamaríamos edición. Entonces también es una escritura distinta, esta imagen que pues obedece a una interpretación típica del Renacimiento de Agustín en su escritorio. Hay 2 cuadros de Botticelli que se llaman así, de hecho, no es verdad, o sea, tampoco corresponde a la realidad, es una típica interpretación anacrónica que se hacía en el Renacimiento de casi todo. Pero de todas formas, sí hay algo que se mueve en Agustín a componer unos textos, sea como fuera que se llevara a cabo esta composición, y que a mí me parece, y es como la tesis que defiendo acá, que tiene que ver con que hay una coincidencia entre la manera de concebir la filosofía que tienen Eti y Agustín, ¿sí? Aquí uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la filosofía con estos dos personajes en lugares tan distintos de la vida, de la historia y etcétera? Para los dos, y lo dicen abiertamente en sus obras, la filosofía es una forma de vida, ¿sí? Eti estudia filosofía dentro de los diferentes estudios que ella realiza. Ella estudia derecho, ella estudia literatura, ella se prepara para ser intérprete, para ser traductora, etcétera, pero sigue muchos cursos de filosofía y tiene una noción clara de qué es filosofía.
¿sí? Ella tiene una propia definición de qué considera filosofía. Y resulta que la definición de Etty es muy cercana a la definición de Agustín y fue identificada por un pensador francés muy importante el siglo pasado porque le abrió como un camino a la discusión filosófica que estaba ahí medio velado, que no parecía ser tan importante, y es ese de la relación entre la filosofía y la práctica. Entonces, después de un siglo muy intenso, como es el siglo XX, de una filosofía absolutamente teórica, ¿sí? A finales de ese siglo, justamente, Adó llama la atención al hecho de que ni siempre ha sido así, tal vez no es deseable que siga siendo así y que, de hecho, podemos recuperar la dimensión práctica de la filosofía. Entonces, Addo dice lo siguiente: la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas o aún menos en la exégesis textual, sino en un arte de vivir, en una actitud concreta, en determinado estilo de vida capaz de comprometer por entero la existencia. Entonces, tanto en Eti como en Agustín, cuando hay declaraciones explícitas acerca de qué es la filosofía, encontramos una clara resonancia con esta propuesta. Entonces, eso me hizo pensar que la escritura y la concepción de filosofía iban muy de la mano. Es claro para mí, digamos, después de hacer un estudio del diario y las cartas, que el pensamiento para Eti tiene un inminente valor práctico y que la comunicación de ese pensamiento es fundamental, ¿sí? Que, lo que se piensa debe ser comunicado, que no se trata de hacer filosofía o reflexionar sobre, como ella dice, las cosas más profundas y más hondas de la vida, etcétera, no es un ejercicio en solitario ni un ejercicio solipsista, sino que es un ejercicio que debe comunicarse. Y el vehículo para esa comunicación, en el caso de Eti, pues son el diario y las cartas; en el caso de Agustín, pues muchas de sus obras, algunas más, otras menos. Entonces, Eti, me parece a mí que esa concepción de que la filosofía tiene que ser una transformación y que tiene que llamar a toda la existencia de la persona involucrada, se da en la escritura. Es decir, a través de la escritura, ella pone en práctica eso que llamamos y que llamamos con Adó el arte de vivir. Hay otro elemento muy importante, tiene que ver con el hecho de que desde siempre la actividad filosófica, en cuanto significa una transformación, una metanoia del alma, del espíritu, es entendida como terapia. Eso está, digamos, desde Platón. Hay una serie de lecturas y de interpretaciones muy interesantes, sobre todo del Fedro de Platón, que es un texto en el que Platón habla y trata abiertamente la cuestión de la escritura. De hecho, es muy interesante porque toda la segunda parte del Fedro tiene que ver con el nacimiento y una propuesta mitológica de un mito que se inventa Platón de cómo nace la escritura. Y hay una relación que no es tan clara, es una de esas relaciones implícitas, locas de Platón, en las que muestra cómo la filosofía es terapia, ¿sí? Cómo la filosofía ayuda a sanar y cómo la práctica filosófica puede responder a ciertos problemas del alma, ¿sí? Entonces, eso me parece que está súper claro en San Agustín, la idea de que la filosofía es terapia, de que la escritura implica un cambio en la vida humana y que el camino, digamos, para construir eso es un camino de nuevo que nunca ocurre en soledad. ¿Sí? Entonces, un poco en contra de esa idea tan difundida del pensador, del filósofo, del escritor, solo inmerso en sus pensamientos, con esta propuesta que yo encuentro presente tanto en Agustín como en Eti, un poco se supera. Agustín, pues, cuando, como les decía yo, no escribe nada en todos sus años de maniqueo, cuando empieza a escribir, eso viene a coincidir. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto y yo soy de fácil distracción y no lo puedo cerrar porque no tengo Ah, permiso. yo ya te lo reviso. Te lo reviso, listo, tranquila. Muchas gracias, Juan Guillermo. Entonces,
Agustín, cuando decide tomar pues este nuevo camino en su vida, que de hecho no lo hace solo, sino con una red de apoyo y una comunidad muy importante, escoge como género el diálogo. Sus primeros textos son diálogos, ¿sí? No son tratados, no son poemas, podrían haber sido porque la filosofía se desarrolla en muchísimos géneros. Eso es algo que también Eti tiene muy claro. Y de hecho hace una crítica a cierta filosofía de su tiempo y a la aridez que ella ya percibe. Imagínense si le hubiera tocado a nuestra época que solo hay papers horribles con la misma estructura y etcétera. Ella ya en su época hace una crítica a la aridez de ciertos géneros filosóficos y a la renuncia a la riqueza enorme de otros géneros como la poesía, como por ejemplo una cierta forma de ensayo también extraña, Eti. Entonces, en Agustín eso es muy interesante porque el diálogo no es una casualidad, tiene que ver de nuevo con esta concepción de la filosofía y el diálogo mismo es un ejercicio. ¿Sí? El diálogo mismo es un ejercicio que Agustín hace en comunidad. ¿En qué consiste dicho ejercicio? No es otra cosa más que la puesta en práctica de la enseñanza socrática. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, Sócrates, pues entre muchas otras cosas, es famoso porque iba interrogando a todo el mundo en Atenas. Está un poco esta idea caricaturizada de Sócrates persiguiendo a la gente, preguntándole cosas de todo tipo. Él mismo, pues Platón en los diálogos muestra cómo muchas veces esas preguntas parecen ridículas, como quién sabe de zapatos o para qué sirven los zapatos o quién es el experto en navíos o cómo se hace una cuerda. Un montón de preguntas que parecen solo aparentemente no ser muy relevantes, pero que al final pues se conectan con una reflexión mucho más profunda y ya sea hacia el punto que se quiera llegar. Al final, la pregunta última siempre es una pregunta pues por las más altas cuestiones humanas, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? Entonces, detrás de esas preguntas aparentemente banales, ¿no? Se esconde pues un interés mucho más profundo. Entonces, Agustín lleva a cabo en sus primeros textos, que son los diálogos de Casiciaco, un ejercicio en el que interroga a sus interlocutores, se somete él también a preguntas y a orientaciones de los demás, permaneciendo en una actitud propiamente filosófica que es el autoexamen. ¿No? Esto creo que también está muy claro en Eti y que corresponde a ese principio socrático tan famoso de que una vida examinada es una vida digna de ser vivida, ¿no? En eso consiste una vida examinada, una vida en la que se hace una pregunta, como dice Agustín en ese pasaje tan famoso de las confesiones, él mismo se vuelve pregunta, me he vuelto una magna quaestio, una gran pregunta, y podríamos decir que esa frase también sería de cierta forma una síntesis del diario de Tigilesum, ¿sí? Ella como pregunta, que a su vez, obviamente, no es la pregunta por Tigilesum, por Esther, no es la pregunta por ese individuo concreto, sino una pregunta más amplia por la humanidad, y creo que pues esa es una clara actitud filosófica. ¿Cuál es el objetivo final? Que es otra pregunta que también Eti se hace, ¿no? ¿Para qué escribo? Agustín se pregunta, ¿para qué escribo? ¿Para qué se llevan a cabo estos encuentros? ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos? Y él trae un concepto también muy griego, en griego la palabra es catarsis, que es el de purificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se quiere buscar en los diálogos? Los diálogos, repito, no son un ejercicio algo así como objetivo de escritura, como tengo este tema en mente, por ejemplo, un tema clásico como la felicidad o el orden o la providencia, me voy a sentar a escribir todo lo que yo sé, eso no funciona así, sino que voy a poner en comunidad un problema que se va a construir en conjunto y que tiene como finalidad la purificación de esas almas que se ponen en conjunto, ¿sí? Entonces, acá cito el final de uno de los diálogos. Dice así Agustín, mas cuando el alma se arreglare y embelleciera a sí misma, haciéndose armónica y bella, osará contemplar a Dios, fuente de todo lo verdadero y padre de la misma verdad. Oh gran Dios, ¿cómo serán entonces aquellos ojos? Cuán puros y sanos, cuán vigorosos y firmes, cuán serenos y dichosos. Entonces, este es el objetivo del ejercicio, ¿no? La purificación
que lleva a la posibilidad de la contemplación de Dios, que es un poco, si ustedes lo piensan, el recorrido del diario de Eti Giles, ¿sí? Un alma, como dice ella, estoy pensando en sus palabras, desordenada y caótica, un caos que soy yo misma, dice, que se somete a examen, que tiene un proceso, lo hemos comentado muchas veces acá y lo comentábamos en la cátedra, pues de hecho, uno de los autores invitados, que además es psicoanalista, decía, bueno, es un proceso de psicoanálisis supremamente exitoso en un tiempo récord, ¿no? Otra persona también que es psicóloga lo decía en su intervención, digamos, una terapia súper efectiva, que además no es nada tan novedoso, digamos que sí, había seguramente muchas cosas de la psicoquirología practicada por Speer que se ponen en juego, pero digamos que en últimas es la aplicación de un principio que ha existido siempre en la filosofía, que es el de el autoexamen, la purificación, y que tiene un objetivo final que en Eti lo vemos clarísimo. O sea, si no vemos cómo su alma es capaz de contemplar a Dios, pues no. Entonces me parece a mí que es un elemento muy claro, y sobre todo la transformación, que es en lo que también Agustín llama la atención, como de un ojo, cómo pasamos de un ojo opaco, digo yo, siempre pongo el ejemplo como de un espejo empañado, ¿sí? Que yo voy limpiando y permite ver lo que siempre ha estado ahí y antes no se podía ver. Entonces, eso también es un poco, me parece a mí, la manera en la que podríamos entender el proceso de Eti, y por eso podemos hablar también del diario como un ejercicio filosófico, como un ejercitarse de entender la escritura como un proceso de transformación en el que de nuevo la reflexión, la metarreflexión sobre la escritura misma cumple un rol fundamental. A mi modo de ver, en el diario, la forma y el contenido son uno solo, pues el diario es la expresión de la interioridad, de la experiencia vivida y concreta, de la vida misma de Eti y de lo que además está pasando en su momento histórico. Y así como en Agustín, es importante hacer una reflexión acerca de por qué el modo inicial de escritura elegido es el diálogo. En Eti es muy importante también tener en cuenta por qué se elige el diario. Fíjense que Eti es una mujer que tiene muchísimos recursos intelectuales, que está acostumbrada a diferentes formatos, que conoce perfectamente la novela, el cuento, que traduce, que además por sus estudios en derecho pues está también relacionada con tipos de documentos muy técnicos. Entonces ella hubiera podido escribir cualquier cosa, hubiera podido hacer ensayos, hubiera podido intentar algo de ficción, pero el diario, vuelvo a conectar con mi idea inicial y es la que quiero presentar, el diario tiene que ver con su concepción del pensamiento y de la filosofía, ¿sí? Porque ella, cuando yo les decía antes que es crítica de algunas propuestas filosóficas de su tiempo, está pensando en los grandes sistemas. Tengan ustedes presentes pues que Eti vive en la primera mitad del siglo XX, es decir, para ella las propuestas filosóficas y los grandes sistemas del XIX están relativamente cerca, pero también está viviendo las propuestas propias de su tiempo, y ella considera que esa sistematicidad, o sea, esa idea de encasillar a la filosofía, de hacer de la filosofía un sistema, ¿no? Puede hacer la vida muy árida, ¿sí? Entonces ella dice, si nos sometemos a eso, si consideramos que la filosofía es sistema y la literatura es sistema, entonces estamos sacrificando, ¿no? Mucho de la realidad y la verdad. Entonces, fíjense ustedes que la elección del diario tiene que ver también con la concepción de qué significa examinar una vida, que en este caso es su propia vida, y ponerla por escrito, ¿sí? No se puede encerrar, no se puede encerrar. Yo puedo hacer un ensayo sobre las emociones, va a ser muy diferente al resultado del ejercicio que se logra en el diario. Dice, por ejemplo, lo siguiente, cuando empieza a escribir: adelante, pues. Este va a ser un momento doloroso y casi insuperable para mí. Debo confiar mi ánimo reprimido a una insignificante hoja de papel rayado. A veces los pensamientos aparecen tan claros y nítidos en mi cabeza y los sentimientos son muy profundos, y sin embargo no consigo ponerlos por escrito. Creo que sobre todo se debe al pudor.
demasiadas inhibiciones, demasiado miedo a decir las cosas, a dejarlas fluir libremente. Esto del fluir es muy importante, fuera de mí. Y sin embargo, así deberá ser si quiero encauzar mi vida hacia un fin razonable y satisfactorio. Entonces, aquí hay varias cosas para destacar, pues no me puedo detener mucho, porque tampoco los voy a tener aquí horas, pero hay dos temas muy importantes. Uno, yo no creo, no tengo cómo saberlo, pero no creo que te haya leído una obrita de Agustín que se llama el de Catequisandis Rudibus, la catequesis a los principiantes, pero esto parece una cita textual de la catequesis a los principiantes, es impresionante. Agustín le está diciendo a quien le pide que escriba esa obra, que es un diácono de Cartago, que no se desanime cuando tenga que hacer la catequesis o cuando tenga que referirse a un grupo de personas, a la asamblea, porque los pensamientos aparecen claros y nítidos en la mente, dice Agustín, pero no se puede ni ponerlos por escrito ni ponerlos en palabras. Entonces ahí después Agustín pues se va por otro lado de una reflexión muy interesante sobre el lenguaje y la relación con el pensamiento. Eti no, pero eso pues digamos que llama un montón la atención. Es una obra que seguramente no era, de hecho, sigue sin ser muy conocida, ¿no? Entonces es probable que no la haya leído. Puede ser, yo lo traté de buscar y no lo encontré tan claro, que en las confesiones haya alguna referencia similar también. O pues sí, puede ser simplemente una coincidencia que llegan los dos al mismo punto. Pero el segundo punto también es una coincidencia muy interesante y es la de poner muchísimo énfasis en la razón para escribir, ¿sí? Entonces, fíjense que ella dice, yo quiero encauzar mi vida hacia un fin. Esa es la razón por la cual escribo el diario, ¿sí? No es escribo el diario porque Spear me dijo, no es escribo el diario porque tengo un montón de sentimientos acá y eso me libera, me hace sentir bien. Yo creo que esos son efectos secundarios, eso pasa efectivamente. Ella misma dice, ¿no? Ay, dejé de escribir un tiempo y otra vez me siento atascada, voy a escribir. Se vuelve una terapia, sí, pero todo esto está orientado a un fin más grande, que es el que efectivamente pues ella logra. La identificación del diario como ejercicio de escritura consigo misma, ¿no? Eti dice, este diario soy yo, este diario, si me quiero conocer mejor, tengo que volver a la escritura. Nos da una clara prueba de la relevancia y del efecto que esta terapia ha tenido a menos de un mes de haberse iniciado. La escritura se configura como el espacio de exploración, búsqueda, reconocimiento y seguridad. Se trata de un ejercicio de sabiduría existencial que en cuanto tal expresa las contradicciones y dificultades propias de la vida humana. Entonces, cuando ella critica la sistematicidad de ciertas propuestas filosóficas, está pensando en esto, ¿sí? Hay un tipo, no está diciendo que no deba haber esa filosofía, claro, y yo creo que coexisten y siguen en este momento, en el 2021, 23, existiendo, 24, coexisten y serán maneras distintas de hacer filosofía, así como desde siempre hubo géneros distintos de hacer filosofía, así como había poemas, pero también había textos épicos, o había diálogos, o había tratados. Creo que todo eso se puede conjugar, pero cuando se toma este tipo de decisión, que de hecho además está muy de la mano de propuestas contemporáneas a Eti como el existencialismo, ¿no? La filosofía no es una práctica limpia, ¿no? No es una práctica, y creo que el psicoanálisis, de eso también ella lo aprende del psicoanálisis, no somos transparentes a nosotros mismos, entonces pretender que la escritura sea algo así como un texto organizado, limpio, aséptico, basado en una cierta objetividad, pues no solo muy difícil, sino que no corresponde a lo que para ella es la escritura y a la transformación que está buscando. Como les decía antes, ella considera que ocuparse, que cuidarse, que ocuparse de sí es escribir. Eso es muy interesante. Dice lo siguiente, debo volver a ocuparme de mí misma, no hay más remedio. Durante un par de meses no he necesitado este cuaderno. La vida era tan clara y brillante en mi interior, tan intensa. Había un buen contacto con el mundo exterior y con el interior, un enriquecimiento de la vida, un desarrollo de la personalidad, pero se ha presentado un nuevo estancamiento, una inquietud, palabra también muy agustiniana, algo turbia. En realidad no se le puede llamar inquietud, pues estoy demasiado deprimida para ello. El progreso en el cultivo de la escucha interior de Eti, que hace parte de su propuesta de escritura, ¿sí? Para eso que escribe
es un resultado de un diálogo consigo misma y con los demás, produce unos efectos y unos frutos maravillosos, ya que gracias a este ejercicio, que es, repito, mediado por la escritura, Eti empieza a encontrar en su interior eso que estaba buscando y empieza a sentir cómo se logra la armonía que persigue. ¿Sí? La armonía que les decía también es el objetivo que, por ejemplo, identifica Adó en su texto sobre el objetivo de la filosofía como práctica vital, como ejercicio vital. Entonces, en Eti vemos clarísimamente cómo lo que se logra es unificar y potenciar su capacidad para dar y recibir amor en una perspectiva universal. Muchas veces hemos hablado de este tema, del amor erótico, en Eti, de su propuesta erótica, hemos hablado también de cómo hay una transformación, ella misma lo dice en esas palabras, entre el amor individual que se tiene hacia una persona, en su caso el amor romántico hacia Speer, con todo lo problemática que es esa relación, y pues evidentemente las críticas que podamos tener a la misma, pero vemos cómo esa relación y ese amor, ella misma lo dice, se va transformando y dice, ya no amo solo a una persona, sino amo a todo el mundo, amo a toda la humanidad. El amor se convierte en un motor vital y en un motor que además le permite asumir una perspectiva mucho más universal, que es la gran conquista, me parece a mí, de todo su ejercicio. Bueno, esta es una cita muy famosa que me la voy a saltar, que es la de Jardín y los Piojos. Y me voy a los últimos cuadernos. Uno podría hacer el ejercicio, y de hecho yo lo hice, no daba pues para hablar un rato y para escribir un texto, ir cuaderno por cuaderno anotando las muchísimas veces que Eti hace relación a la escritura, son de verdad muchas, pero uno puede hacer este recorrido un poco saltando al final. Entonces, si se va a los últimos dos cuadernos, uno diría, ok, bueno, ahí vamos a encontrar el resultado del proceso de escritura y podemos verificar si ha habido un cambio respecto de la concepción de la escritura, de la necesidad de la escritura, ya que en los últimos cuadernos pues tenemos un contacto con esta Eti renovada, transformada, que ha logrado un proceso impresionante, etcétera. En los últimos dos cuadernos podemos ver ese resultado del proceso de escritura en la misma clave en la que vimos el proceso de Agustín. Yo les decía que en Agustín traje un ejemplo del De Ordine, que es un diálogo de los que él escribe, apenas empieza a escribir, pero podríamos usar cualquier otro. El ejercicio de la escritura tiene un fin claro, que es ese de purificar el alma, ¿no? La cita que leímos de cómo se embellece el ojo del alma y permite además pues ver y conocer la belleza. Esa idea pues además es muy platónica y neoplatónica. Entonces hay un ejercicio de purificación tanto de quien escribe como de quien lee, eso es muy interesante en Agustín, para que esta alma hecha espejo, para usar la expresión de Margarita Poret, podamos conocerla a ella misma y a quien en ella habita. De este modo, el cuaderno 10 y el 11 son un testimonio de cómo después de cuando se miraba para adentro, se hacía este proceso, ¿no? De afuera hacia adentro y de adentro hacia arriba, se veía caos, desorden, angustia, lo que sea, como ya en este momento hay y es posible, es decir, el ejercicio ha posibilitado el encuentro consigo misma y con Dios, que como decíamos al final se traduce en un amor universal, que para el que tendríamos un sinnúmero de pasajes, pero pues he escogido este que también pues es muy famoso y seguramente han tenido ocasión de leerlo y comentarlo. A través de mí corren anchos ríos y dentro de mí se alzan altas montañas. Y detrás de los arbustos de mi inquietud y confusión se extienden las vastas llanuras de mi calma y mi rendición. Tengo dentro de mí todos los paisajes. Hay también espacio para todos. Dentro de mí está la tierra y dentro de mí está el cielo. Entonces, creo que esa es la gran conquista de este ejercicio, este es el gran fruto de este ejercicio filosófico que lleva a cabo Eti tanto en el diario como en las cartas. Bueno, muchas gracias, Viviana. Se Muchas ve la gracias. densidad y, y pues sí, es una lástima que no tengamos más tiempo,
pero creo que eh, es un buen insumo para la discusión. Rosanita, buenas noches. No te hemos saludado. ¿Cómo te fue de tráfico? No, muy buenas noches, muchas gracias. Por fin lo logré, ya llegué a mi casa. Pero bien, gracias a Dios. Me alegra muchísimo volverlos a ver porque después de casi un mes larguito que estuve fuera, entonces de verdad, y ha sido muy bonito escuchar nuevamente a Viviana con otra mirada porque ya está más decantadita y me parece súper volverlo a escuchar. Y, y bueno, y poder como ratificar una vez más toda la fuerza y la potencia de la escritura de Eti, iluminada por la lectura juiciosa también de Agustín, que me parece que pues es una riqueza enorme. Primero, por el conocimiento que tú tienes, Viviana, de Agustín, y segundo, por lo que nos haces leer de Eti a través de Agustín también, ¿no? Como hay un flujo ahí muy interesante que, que nos permite que esas afirmaciones y esas citas que tú nos traes de Eti, y que ya las hemos leído más de una vez, más de uno de nosotros, hoy tengan un cariz, un tono diferente y de una, digamos, clarividencia en relación con eso que nos estás comentando. Así que, pues muchas gracias, Angelita, por darme la palabra y gracias a Viviana por lo que nos has compartido. Ujú. Bueno, no sé, Juan Guillermo, si le hacemos eco a la exposición o yo tengo ahí una pregunta inicial, pero no quisiera tomarme la palabra si hay alguien que quisiera comentar o hacer alguna pregunta. ¿Qué te parece, Juan? Sí, pues no sé si alguien tiene una pregunta, yo también tengo una pregunta que creo que se responde con lo último que expuso Viviana, pero de todas formas la quisiera hacer pues al final, luego de que más personas, no sé, quieran participar o comentar cualquier cosa. Y comenzamos con las inquietudes, ¿te parece? ¿Listo? Mm. Bueno, a mí me llama la atención esto de como la revisión de vida, que también es de Ignacio, ¿no? Que incluso Ignacio dice, mm, más o menos, no sé, me corregirán, puede que se les olvide todo, no sé si la oración misma, pero el autoexamen en la noche, ese no puede pasar, ¿sí? Y me parece interesante que tanto Eti como Agustín hacen énfasis. Es como si algo en estos místicos intuyeran que eso es muy importante. Entonces mi pregunta, Viviana, es, ¿por qué para ellos sería importante este punto específico? Por un lado, en el caso de Agustín, digamos, en Agustín hay una influencia pues enorme, sobre todo del platonismo, y yo creo que esa es la gran enseñanza de Sócrates, ¿sí? O sea, cuando decimos, bueno, Sócrates no escribió nada, pero uno que sabe de Sócrates, y uno sabe esas frases famosas, solo sé que nace, cuídate, fíjense que además el cuidado, de nuevo volviendo con Ignacio, va a estar muy ligado a esta idea del autoexamen, ¿no? O sea, conócete a ti mismo, es la otra frase famosa, que conocerse quiere decir en primer lugar un cierto tipo de cuidado, y esa de una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes herencias como de la filosofía clásica. Agustín lo asume así, pero es la clave y la base de toda su propuesta de interioridad, que es lo por lo que Agustín es más famoso, digamos, ¿no? La gente entonces dice, ah, sí, la interioridad de Agustín, que muchas veces, y pasa lo mismo con Eti, y en los dos casos es muy importante que eso no suceda, se confunde con una suerte de solipsismo, y creo que en Ignacio debe ser igual, no es examínese porque usted es muy importante, ¿sí? Algo así, como haga el autoexamen porque ese proceso con su yo es un proceso de enaltecimiento del propio ego o algo así, sino todo lo contrario. Yo creo que una llamada muy importante de Sócrates, Agustín, Eti, San Ignacio, puede ser ese de la humildad. O sea, lo que se conoce en el autoexamen, por lo general no son mis virtudes, ni lo que yo sé, ni estoy repasando, por ejemplo, mis conocimientos,
sino que estoy haciendo las cuentas con mi humanidad y con mi vulnerabilidad. ¿Sí? Eso es lo que para Agustín es importantísimo. Es una marca y cada vez lo veo más. Hoy estaba en clase de Agustín y lo veía en la Ciudad de Dios, como el gran peligro, por ejemplo, en términos políticos, él está hablando de la corrupción de Roma, es la soberbia. ¿Sí? Y si pensamos en la corrupción como pues fenómeno político de nuestros tiempos, ¿no? Que es algo presente siempre, de lo que nadie se salva, ni el gobierno que a uno le gusta, ni el que no le gusta, ni el no sé qué, y dice, bueno, pero eso además, ¿por qué pasa? Sí, parece que está arraigado en las instituciones, sí, pero hay una explicación de algún tipo, pues la explicación de Agustín es la soberbia y es la ibris, ¿no? Entonces creo que el autoexamen está orientado sobre todo al reconocimiento humilde de nuestra condición humana, ¿sí? Que es lo que nos permite seguir aprendiendo, que es lo que nos permite la apertura, que es lo que nos permite el diálogo, porque el enemigo del diálogo, de la apertura, del conocimiento, el principal enemigo es la soberbia. Entonces, si yo no hago el autoexamen del tipo que sea, ignaciano, ilesumiano en un ejercicio de escritura, como el de Agustín, como el de Sócrates que se da en la ciudad, en la polis con el otro, sometiéndome siempre a prueba, porque por ejemplo el problema de los sofistas no es que fueran sofistas, no es que cobraran, no es que no sé qué, es que decían, no importa, ¿sí? No importa perseguir la justicia, sino simplemente parecer justo, o no importa que el alma esté realmente transformada, o que sea un espacio de conversación, o que el alma esté dispuesta al diálogo, a la apertura, etcétera, sino simplemente, no sé, el objetivo que sea, ganar esta discusión, o ganar las elecciones, o ganar no sé qué. Entonces, eso es lo que les preocupa tanto por el efecto político que pueda tener en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que Eti, que también es una persona muy crítica de su tiempo, de pues el acontecimiento único y terrible que ella está viviendo. Fíjense que muchas veces el resultado de ese examen es el reconocimiento en los ojos del otro, que es esa parte terrible en la que ella dice, como yo vi en los ojos de este soldado alemán la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo encuentro cuando me examino? Eso, pero también cuando examino al otro. Entonces al final es un ejercicio de apertura que yo creo que está presente en todos los místicos y de los que estamos hablando y de otros seguramente también. Mil gracias, Vivian. ¿No? A ti por la pregunta. Muchas gracias, Viviana. No sé ahí quién fue primero, si Raquel o Raquel. él. Sí. Raquel. Vivi, mil gracias, muy interesante. Pues varias cosas, pero una y en relación con lo que ha dicho Angelita, es que uno como, o sea, voy a plantear la pregunta de otro modo. Un examen, una vida examinada, tiene que ser en primera persona. Ujú. O sea, yo escuchándote y como un conflicto que siempre tengo es que cuando yo tengo que escribir en tercera persona un diario, eso es terrible, porque tengo que poner en palabras de otro o en palabras de qué narrador lo que yo estoy viviendo. Y entonces me parece muy interesante, pues que además preguntaría, ¿cuál otro género para examinarse la vida? Ujú. O quién tendría que ser uno con qué capacidades para mirarse a uno mismo en tercera persona. Entonces, cuando tú lo decías, y entonces a mí me ha pasado, ¿no? Porque tú sabes que yo llevo mi diario y entonces cuando escribí la ponencia para el segundo encuentro con el dolor del alma, que no se pudo ir a Ávila, pero esperando poder ir después, cuando la cuestión de que había la posibilidad de la publicación y que entonces las publicaciones científicas son en tercera persona, eso era para mí terrible, porque era cómo poner a decir a otro lo que en realidad estoy diciendo yo. Y es un ejercicio que es como si uno se dislocara, no sé cómo explicar eso que pasa, pero me parece muy interesante eso que dices, si uno examina la propia vida, como dices, desde Agustín, desde Sócrates, desde Ignacio, y la de él es una autobiografía, puede que se la haya dictado a otro, pero eso tiene que ser en primera persona, ¿no? Como que no hay otra manera. Y porque incluso el diálogo es como
en una primera persona del plural, en Sí, un nosotros, de acuerdo. pero no en un ellos o en un ustedes, porque sí, a mí me parece muy interesante la novela de ficción y todo ello, pero pienso que esa relación que se encontró y que me parece tan interesante y me acordaba de nuestras reuniones en la casita de Chía y que tú decías y defendías que Eti era una filósofa, Ujú. que puede que no tuviera sus diplomas de filósofa, pero que efectivamente ella era una filósofa. Y claro, con esta propuesta que tú haces, explicas por qué eso es así y efectivamente Eti era una filósofa porque efectivamente comprometió su existencia con saber quién era. Y entonces es la otra idea que me parece muy bonito de lo que dices de la humildad, porque es que el autoexamen que uno ve en Agustín, en Ignacio y en Eti, pues es que en realidad lo que ellos eran y parece lo que nosotros somos, pero que cada uno tiene que descubrir en sí mismo, es que somos la inhabitación de Dios. Y entonces en últimas que nada somos sin Él y que somos finalmente es Él. Entonces el embellecimiento del alma, o como lo decía Eti, cuando finalmente decía, bueno, yo soy el refugio de Dios o el huésped más importante que tengo es Dios. Entonces, claro, es una humildad bellísima más, es como una humildad existencial y trascendental, porque pues Agustín también, Ignacio también, finalmente reconocen eso, que, que que ese autoexamen los lleva a encontrar a Dios en sí mismos. Y entonces me parece algo pues muy, muy interesante de lo que nos has expuesto. Sí, yo estoy Em, de acuerdo contigo completamente. ok, bueno, entonces yo dejo ahí si quieres y seguimos conversando. Y mil, mil gracias. Muy No, interesante. a ti, Raquel, estoy de acuerdo con lo que dices al final, es justamente así y pensaba, yo que cité lo del el espejo de las almas simples, porque el año pasado que me acerqué a esa obra, que se las recomiendo profundamente, de Margarita Poret. Margarita fue una de las primeras personas condenadas a la hoguera por herejía por ese libro, el único libro que escribió, El espejo de las almas simples. La condena se dio en 1310. Es un libro absolutamente impresionante de mística y fíjense la idea del espejo. Yo propuse un abstract para un congreso pensando en lo del espejo, sin terminarme el libro. Y cuando me terminé el libro, me di cuenta que la palabra espejo solo apareció una vez en el título. Entonces yo entré en pánico y dije, ¿ahora de qué voy a hablar? Si yo voy a hablar del espejo, ¿no? Que el alma se hace espejo, ahora yo de qué hablo y entré en pánico y después caí en cuenta de todo. Funciona como el diario de ti, funciona como las confesiones de Agustín. Hay un carácter performativo en la escritura, no hay necesidad de hablar del espejo dentro del desarrollo del texto, porque es que lo que se está haciendo es el ejercicio de volver el alma a espejo. ¿Para qué? Para que Dios se pueda reflejar en él. Que tiene mucho que ver con los místicos, ¿no? Con los otros místicos, con nuestros místicos anfitriones de Návila, ¿no? Con Teresa y con Juan, con la idea del anonadamiento, con la idea del vaciamiento. Es una idea típica de la mística, está desde el maestro Eckhart, etcétera. Pero entonces, claro, Margarita es tan absolutamente genial que no tiene que volver sobre el espejo ni hacer una reflexión sistemática, filosófica, en un sentido clásico sobre la metáfora que ella está utilizando, porque es que el libro mismo es el ejercicio de hacerse espejo ella, su alma, en la que se va a reflejar Dios. Entonces es muy interesante. Además, ese libro también es un diálogo, ¿no? Volviendo a lo que tú dices del género. Yo estoy de acuerdo y creo que es un gesto de resistencia, Raquel, las formas distintas de escritura, ¿no? En el mundo académico. Sí, si uno tiene que hacer un paper y uno puede con ETI hacer una cosa, como decía yo al principio, pues árida y técnica sobre unas cuestiones y organizarlo a manera de paper gringo, con un abstract, con una tesis, con unos argumentos y casi que, ¿no? En una perspectiva muy de filosofía analítica, si uno quiere, uno puede hacer ese ejercicio, pero eso es otra cosa al ejercicio que tú haces, que hemos hecho muchas veces también juntos, y es el de asumir
la filosofía desde esta perspectiva más amplia. Claro que la filosofía puede ser solo filosofía analítica o puede ser solo fenomenología o puede ser solo exégesis textual, ¿no? Pero en esta visión amplia, que de hecho es tan filosófica como el nacimiento de la filosofía misma, tenemos que reivindicar el lugar de la escritura como una escritura transformadora en primera persona, ¿sí? De pronto sí, pues si la revista no quiere eso, pues uno se adecua y es un ejercicio, como dices, muy difícil, pero creo que lo más fiel a lo que también Eti querría y que ella, pues como les decía yo, es capaz de escribir cualquier cosa, ¿sí? Ella no es que el diario le sale como una cosa inconsciente y que es como un flujo de conciencia ahí que ella no puede sistematizar, ella puede escribir cualquier cosa, pero así como nosotras, que tenemos una formación o lo que sea, pero creo que ese gesto y ese acto de reivindicar la primera persona es muy importante, ¿no? O el nosotros, la primera persona, el plural, en nosotros como una construcción colectiva, como un pensamiento que se pone en común, como un examinarse también a través del otro y con el otro. Entonces creo que justamente sí, no es un proceso excluyente, sino que se puede y se debe mantener. Muchas gracias, Viviana. Em, la siguiente pregunta, Joel, no sé si quieres decir algo, alzaste la mano. Sí, ¿se escucha? Es que no tengo Sí, la sí, cámara porque mi internet. no, tranquilo, tranquilo. Muy bien, pues yo una vez que escucho a Viviana y es un regalo, la verdad, ¿no? Y estuve en el Congreso, ¿no? Ahí participando online. Entonces, como primero decir como mis resonancias y después hacer una pregunta, ¿no? O sea, como al leer el texto de Viviana, algo que veía es como escritura que Eti hace de manera simultánea, ¿no? Me hizo pensar eso en zonas como jeroglíficos, ¿no? Entonces yo pienso que para poder descifrar a los otros es necesario, porque cada persona tiene, si bien compartimos la misma lengua, el lenguaje a veces puede, o sea, entonces yo pienso que vivir en apertura a los otros hace que la vida en lo que al final llega a afirmar, ¿no? Como un diálogo ininterrumpido con Dios. Y pues algo que me hace pensar es como en el diario Eti, pues busca la verdad, ¿no? Gustó mucho leer que Viviana dice que la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, no lo había pensado y eso me explotó un poco la cabeza, porque digo, pues es verdad, o sea, sí de otros, ¿no? O sea, que se da quizá en la soledad física, en el escritorio, pero Perdón, realmente, yo o sea, estoy escuchando cortado, ¿no? se Un escucha poquito, cortado. a ¿Será veces un que poquito. quitamos las cámaras mejor? Pues sí, probemos a Nosotros ver. no afecta nuestra conexión, sino solo la Ah, de él, ok, realmente. O sea, el que apaguemos ok. las cámaras, nosotros no tiene nada que ver Me pierdo en las absoluto. preguntas. Y él tiene apagada su camarita. Lo que pasa es que el internet que tiene no tiene la suficiente potencia, pero alcanzamos a escuchar más o menos la idea. Así que adelante, joven. Ok, entonces, bueno, yo continúo y yo digo, ¿no? La influencia de Agustín en Eti y de Platón en Agustín, ¿no? Entonces, ya me he ido a que yo encuentro coincidencias con el banquete de Platón, ¿no? Cuestión del Eros, ¿no? O sea, yo digo, pues como que para mí, Eti, que es como una persona sumamente, pues, erótica, ¿no? Y ella llega a decirlo en las primeras, creo que yo en cosas del amor soy muy sofisticada, ¿no? Entonces yo pienso que como este mediador entre su humanidad y la belleza que ella busca, ¿no? O sea, como los Eros, ¿no? O sea, como este mediador entre lo humano y lo divino y que obviamente es por ¿no? La diferencia que yo encuentro, y esa es mi pregunta, no sé si mal, pero, o sea, yo entiendo como en la gradería platónica como este movimiento como de sin embargo, yo creo que en Eti está claro que el movimiento es de ascenso y descenso, ¿no? O sea, porque llega solamente a quedarse como en esta contemplación de la belleza, ¿no? Sino como que incluye una vuelta.
O sea, como que no supera el escalón, sino que lo integra, ¿no? Y eso de la cita de Eti donde dice, pues que este proceso que ella hace, ¿no? Como de pasar de la cabeza al corazón y que de ahí pase al cuerpo y vice las cosas también del cuerpo que pasen al corazón y que ella las pueda reflexionar, ¿no? Pues esa era mi pregunta, o sea, ¿crees que Eti ilustra la dinámica erótica de Platón? ¿No solo es ascenso y descenso? Muchas gracias, muy chévere esa propuesta. Y sí, de hecho, esa es una tarea pendiente, ¿no? Digamos que de las varias definiciones de filosofía, esa de la filosofía como eros, como deseo permanente, digamos, está clara en Platón. La idea de que la filosofía es deseo y es búsqueda constante, incluso ya que tras el banquete cuando se presentan, digamos, los diferentes mitos o las diferentes propuestas, pues esa de la búsqueda de la relación entre poros y penía, que es tan interesante, nos puede servir para entender también la propuesta de Eti. Yo creo que en Platón es claro que hay esos dos momentos, como la idea de, cuando Diotima presenta su discurso, al final del banquete, pues que está la famosa escalera del ascenso del Eros, pues desde ahí, digamos, se ha leído por lo general la propuesta platónica y luego la neoplatónica, eso es como la parte de la interpretación de Plotino, del ascenso y a dónde debe llegar el alma y que se debe quedar ahí en la contemplación de la belleza. Sí, eso es verdad, eso está así en el banquete. Pero a mí me parece, cuando tú dices hacia arriba y hacia abajo, yo recuerdo un hacia abajo de Platón, que no está en el banquete, pero que sí está en la República, y que nos conecta con lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, en la República, en la famosa alegoría de la caverna, ¿no? Estas personas que llevan una vida no examinada, ¿cierto? Porque están ahí conformes con estar amarrados de pies y manos, observando una pared y jugando a adivinar qué son esas sombras que pasan por detrás, sin nunca preguntarse si son esas sombras, qué son ellos, por qué están ahí, por qué están amarrados, ¿sí? Y quien se examina, que es quien sale de la caverna, fíjense que hace un proceso, y la palabra es purificación, y como en lo que les leí de Agustín, el sentido principal ahí es la vista, porque se sale de la caverna y no se ve nada, como cuando uno está encandelillado la mitad de la noche que prende la luz del baño y no ve nada, y cierra así el ojo y le duele, ¿no? Entonces es la vista que se va aclarando, que se va purificando. Acuérdense que en Platón primero mira en el reflejo del agua, después mira hasta que puede ver directamente al sol, y esa sería la misma belleza de la escalera de Diotima. Pero ¿qué hace ese personaje de la alegoría de la caverna? Se devuelve. No dice yo me quedo aquí en la contemplación, ¿no? Se devuelve a la caverna, baja, sube y baja. Y fíjense que la República empieza bajando. La primera palabra de la República es bajé ayer al Pireo, ¿sí? Sócrates, que está en este plan de vamos a interrogarnos, vamos a mirar nuestra alma, vamos a averiguar, vamos a hacer la pregunta más importante de todas las preguntas, ¿no? Que es el centro de la filosofía platónica, que es la justicia. Pero entonces no se queda en su casa, ¿saben? No se queda en su casa sentado, no invita a él a los amigos a su casa, no, él baja al Pireo, que es el puerto, que eso también tiene un montón de resonancias con Eti y con Agustín, pero baja al puerto, ¿no? Así como este personaje de la alegoría de la caverna, que sale de la caverna, vuelve a entrar, vuelve a bajar, y cuando les dice, oigan, que esto no es con lo que ustedes piensan, que están amarrados, que no sé qué, lo mata, ¿sí? Eso es muy impresionante. Eso pues tiene muchas interpretaciones, pero el punto es que en Platón están los dos momentos, ¿sí? El banquete y la república son más o menos de la misma época, a pesar de todas las dificultades de poderlos fechar, pero son más o menos, creemos, pues por puras indicios filológicos que sean de la misma época. No es que de pronto uno sea una respuesta del otro, pero el punto es que la vida humana, y creo que eso Eti y Agustín lo entienden así, tiene esa dimensión, esa doble dimensión, como tú lo dices, Joel, muy bien, de subida y de bajada. No es que a mí me sirva subir para quedarme yo allá sola, ¿sí? Sino que yo necesito bajar y yo necesito además compartir, y ese es también un poco el fin de la escritura,
Fíjense ustedes que todas las místicas, las mujeres de la Edad Media que empiezan a escribir, desde Hildegarda de Bingen, que es la primera, ¿no? Y luego todo el movimiento de las mujeres beguinas que escriben, de Margarita, de Hedwig, no sé qué. Fíjense que lo que está en juego, lo que se pone en juego en la escritura es esa experiencia mística individual, pero que se podría quedar así. De hecho, a Margarita le prohíben, antes de que la manden a la hoguera, la primera prohibición es la de difundir el libro, pero ella siente la necesidad de la difusión de esa experiencia para ayudar a los demás. ¿Sí? Agustín dice, yo escribí las confesiones, volviendo a lo de la primera persona que hablábamos con Raquel, porque yo lo necesitaba para mi proceso, pero hoy en día quiero que le haga bien a los que lo quieran tomar. Alguien preguntaba en la cátedra en Ávila si Eti tuvo algo así como de hecho el congreso, la cátedra se llamaba así, que era un título maravilloso, muchos lo alabaron, escritura íntima, escritura expuesta, ¿no? Entonces como bueno, eso de la exposición era algo querido, ¿qué significaba esa exposición? ¿Cómo asumimos el término exposición? ¿En sentido positivo o negativo? Como de me estoy abriendo a los demás a ver qué pasa. Yo creo que tiene que ver justamente con eso, con la comunicación y la necesidad de la comunicación, de la transformación. Entonces creo que está presente en todos también, ¿no? Puede que, en efecto, en el banquete parezca que el fin es la contemplación y que se queda ya en la contemplación, pero también hay otros elementos para decir, no, también Platón nos dice, devuélvase, baje, comparta, construya con el otro, etcétera. Listo, Viviana, muchas gracias. Yo, bueno, si nadie más va, pues va antes de mi pregunta, yo ya preguntaría. Es que tengo una duda, más o menos tomando de nuevo el tema del autoexamen socrático, toda esta influencia, bueno, digamos, platónica, del conocerte a ti mismo, cuida de ti mismo, trata de conocer tu naturaleza para saber qué te conviene o qué te perjudica, todo esto que, bueno, también por algunos seminarios que he metido y por lecturas de Agustín, vuelvo a ver en Agustín, precisamente preguntándose, bueno, ¿qué soy yo? Y por qué es importante buscarme, lo pregunta en De Trinitate 10, si no me equivoco. Me busco para conocer mi naturaleza y para saber pues cómo vivir una vida buena. Tengo que saber quién soy o pues qué naturaleza tengo para poder relacionarme con los bienes del mundo, por así decirlo. Y esto lo digo más que todo por conectarlo con el tema del amor, porque si bien en clave agustiniana todo lo que existe es bueno, o sea, no hay mal, por así, no hay el mal no tiene una realidad, por así decirlo. Eh, Mi pregunta es cómo, o sea, cómo podemos entender que este Dios de ti, esta armonía que se encuentra en ti por el autodescubrimiento, por el autoexamen, eh, bueno, todo este proceso desemboca en un amor universal o en un dar y recibir amor, pero al mismo tiempo, no sé si podríamos ver en ti una interpretación agustiniana de este amor también tiene que ir como tiene que ser como, no sé, como discriminar entre ciertas cosas que merecen ser más amadas que otras. Es mi pregunta, más o menos, como si una cosa, hay alguna cosa que es más digna de ser amada que otra o todas son igualmente dignas. Esa sería como más o menos mi pregunta. Sí, muy chévere. Hoy me pasó en clase. Entonces estaba explicando la ciudad de Dios. Y toda la primera parte de la ciudad de Dios, cuando Agustín explica esa distinción que él hace entre la ciudad terrena y la ciudad celeste, y dice esa famosa frase de dos amores crearon dos ciudades, y no es que la ciudad de Dios sea una comunidad de santos o algo así, la ciudad terrena, una de pecadores, no, sino que tiene que ver con lo que está diciendo Juan Guillermo, que es cómo ordenar el amor que tiene que ser pues el movimiento inicial de la vida del cristiano, de la vida humana. Entonces, Agustín dice todo el tiempo, todos los 10 primeros capítulos de la ciudad de Dios, lo que les decía, que el problema más grande de la corrupción del Estado, de la ciudad, en este caso pues del Imperio Romano, que es lo que él está analizando, se debe al amor desordenado. Y entre los muchos amores desordenados que hay, él pone un montón de ejemplos pues de casos reales de su época y etcétera, del amor al dinero, o sea, de la corrupción
que desemboca en el amor desmedido por las cosas materiales. Y pone pues todos los ejemplos que hay en la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para sintetizarlo en una de vende todo y sígueme, ¿no? Que uno dice, ah, pues sí, eso es la vida de todos los santos. Uno va y mira cualquier geografía y pues vendió todo y siguió. Y lo suyo fue una apuesta radical por el amor, no sé qué. Entonces yo decía, qué difícil que es eso y qué lejos que estamos de ahí. Y yo pensaba, porque en un momento Agustín dice, a no sé quién le quitaron todo, está poniendo el ejemplo de un mártir del que olvido el nombre, ¿no? Entonces dice, le quitaron todo y lo amenazaron con quitarle todo y no sé qué, pero no le importó porque su riqueza más grande era interior. Y era, ojo, ojo, su alma hecha una fortaleza inexpugnable. Hoy yo sé que la idea, pues los términos no se los inventó Eti, seguramente son de la tradición más amplia, están también así tal cual como en Eti y en Agustín, había hecho de su alma una fortaleza inexpugnable, ¿sí? Entonces fíjense que hay una crítica muy fuerte al amor a las cosas materiales, ¿sí? Muy fuerte. Mucho más que en otras tradiciones, porque eso lo encontramos en toda la historia de la filosofía. Eso está en Aristóteles, eso está en los estoicos, pero Aristóteles, por ejemplo, es muy claro en decir, en hablar y en exaltar la necesidad de ciertas cosas materiales, ¿no? Así como dones espirituales también, como la amistad, no sé qué. Aquí Agustín, claro, por el contexto, no lo hace en todas las obras, lo hace ahí, por el tema político que está al fondo, decir cómo el dinero y el poder corrompen el alma y cómo la verdadera riqueza está en cosas que no son materiales y que por eso mismo no se pueden perder, ¿sí? Entonces trae muchos ejemplos de cómo igual la felicidad que se ha construido al hacer esas renuncias es una felicidad duradera y eterna y no sé qué. Y yo pensé en Eti y puse el ejemplo en clase de Eti. Dije, Eti lo dice, me quitaron todo. No, la cita que no leí, que es la de los piojos, dice, me podrán quitar absolutamente todo. Fíjense que ella, ese gesto que todos recordamos y que a todos nos súper enternece y yo siempre lloro de, bueno, ¿se cree que cojo esta cobijita de este saquito o me cabe un libro más, ¿no? Entonces, sí, porque esos libros, ¿qué son en última? Sí, una cosa material, claro, una cosa material, un objeto además de valor y lo que sea, pero que son, como dice Agustín también de los libros, un alimento para el alma, ¿sí? Entonces, Eti hace un ejercicio impresionante, impresionante de autodisciplina, por ejemplo, con lo de la comida. Y dice, tengo este pedacito, me voy a comer un pedacito chiquito porque no sé si en un mes, pues no me vayan a dar nada. Y fíjense que Eti no se queja, a pesar de que es una persona que tiene una salud frágil, no, pues no nada gravísimo, pero como muchas molestias chiquitas, como no sé qué. Ella no se queja después de eso porque ha hecho ese ejercicio de desprendimiento, que es en el que Agustín pone muchísimo énfasis, ¿no? Que tiene que ver con qué hay que amar y cómo amar. Entonces, claro, Agustín también vivió el amor carnal, el amor romántico, sufrió terriblemente cuando lo separan de la mamá de su hijo, lo que sea, pero fíjense que yo siempre pongo el ejemplo de las confesiones, la reacción frente a la muerte del amigo, que queda completamente devastado, porque es un amor de apego a este humano y a lo que se vivía con él y a sus experiencias y no sé qué, y en cambio la relación frente a la muerte de Mónica, ¿no? Que ya se da en el momento de un crecimiento espiritual con un alma fortalecida, purificada, y no es que no dé pesar, no es que no den ganas de llorar, llora un montón, de hecho, en la muerte de Mónica, pero entiende además, y eso es ocasión de nuevo de autoexamen, así como la muerte del amigo es ocasión de me voy a revisar a mí y qué me encontré, con que no me encontraba, con que era un problema. Después de la muerte de Mónica se revisa así y dice volviendo a lo del ascenso, dice, claro, yo en compañía de esta maravillosa mujer que es Mónica, logré un camino hacia arriba en el que se me mostraron las realidades más importantes que cualquier realidad terrena. La verdadera riqueza, que es la vida beata, la vida santa, que es la que Mónica de hecho puede casi que tocar, y que es un poco lo que también le pasa a Eti en su experiencia mística, ¿no? Y que permite la puesta en práctica de ese amor ordenado. Sí, que es la gran enseñanza de ambos. Fíjense que
ella no se reprocha haber amado a Spear, ni en ningún momento dice, ah, pero ¿por qué me metí con ese man? No, no lo reprocha, no lo ve como un error, hace parte de su proceso, hace parte de su vida, lo vivió, amó a esta persona, le está agradecida hasta el fin de los tiempos, pero fíjense también ahí como cuando Spear muere, ella ya tiene un montón de herramientas para entender esa muerte de otra forma. La de Spear, la propia, ¿no? Y cuando habla de un destino común hacia el que se están moviendo los judíos, dice, ya puedo entender que hacia allá vamos y eso tampoco me turba mayormente, ¿no? Puedo entender que ese es el fin de la vida humana y que la riqueza que se acumula espiritualmente va a trascender esta vida o este cuerpo o este espacio y tenía toda la razón. ¿No? A mí me da un alivio pensar que tenía toda la razón, me da un alivio pensar que efectivamente no la traicionamos, o sea, como que yo lloro siempre cuando leo, por ejemplo, esos pasajes en los que ella habla de sus anhelos, de sus ilusiones, y digo yo, una vida truncada, a una edad tan tierna, Eti hubiera sido, estoy segura, una gran pensadora, una gran filósofa, una gran escritora del siglo XX, si hubiera vivido más, pero aún así, con la vida interrumpida, pues nos dejó lo que nos dejó y efectivamente nos mostró el fruto, ¿no? De un alma, de una vida cultivada y examinada, permitiéndonos a nosotros hacer un proceso similar. Entonces, sí tiene todo que ver con eso y creo que es una de las invitaciones y de las enseñanzas más actuales, más pertinentes y más difíciles de seguir, ¿no? Que tiene que ver también con lo de la humildad, con lo que sea, pero es muy difícil, sobre todo en una sociedad tan marcada por el consumo además inmediato, veloz, irresponsable nuestro, de nuestro momento histórico. Muchas gracias, Viviana. Yo Santi. creo, no, me da pesar porque sí me gustaría hablar más de este tema y está muy bueno porque me gusta también mucho Agustín, pero ya veo a Ángela mirándome como van a ser las 7:30. Pero sí, Raquel. Ay, qué pecado. Acá una última Cuando quieran, ustedes saben dónde estoy. Ah, sí, eso Sí, sí. sí. Y qué chévere Dale, Raquel. tenerte aquí, ojalá más de seguido. No, pues quería invitarlos justamente a la tertulia de la Fundación Ética, es este sábado, que está a mi cargo. Es un poquito como nos explicaba Viviana, que Agustín decía que la escritura es para embellecer el alma de quien escribe y de quien lee. Porque claro, a mí la lectura de Eti me puso a escribirme. Y entonces es contar un poquito, y también uso la imagen del espejo, yo tengo como dos espejos, el de la escritura interior y el del silencio, con el que me encontré hace muchos más años. Entonces, nada, hacerles una invitación cordial si me quieren acompañar y si pueden el sábado, bienvenidos. Gracias. Yo hago barra para la asistencia, me consta de lo que van a escuchar, entonces sí, ánimo con esa tertulia porque va a estar excelente. Son las 7:30, se nos fue el tiempo muy rápido, se nos fue el tiempo como Kairos, y eso habla muy bien de la sesión. Gracias, Viviana, por tu sencillez, que habla también de tu profundidad. Eso es muy diciente y nos dejas, como siempre, como entusiasmados para continuar. ¿M? Les había pedido correr la fecha para nuestro cierre, entonces va a ser el 28, no el 21, para proyectarnos para el próximo semestre. Si vamos a seguir con la escritura íntima, la escritura expuesta, ya lo conversaremos para seguir pues ahondando, porque como dijiste, a propósito, al principio, Eti es como una cajita de Pandora, ¿no? Siempre misteriosa y siempre habrá algo que indagar. Pues muchas gracias para todos y gracias, Juan Guillermo, por convocarnos y nos vemos el 28 con ideas para continuar. Muchas gracias. Gracias, gracias Gracias por la a todos. invitación. Muchas Gracias, gracias, Viviana. feliz Ay, noche. gracias, feliz noche, que estés Chao, muy bien. chao. Gracias, un abrazo. Gracias.